por favor, indique su nombre y RUT completo e inicie su exposición. Mi nombre es Daniel Andrés Opaso Ortiz y mi RUT es 9.907.442-6. El argumento que vengo a exponer plantea básicamente que los mecanismos y conceptos de participación incluidos en el actual anteproyecto elaborado por la Comisión Experta son insuficientes para garantizar una consideración del futuro y sus habitantes en la formulación de leyes y normas de la República. Es necesario integrar en la Constitución los principios de pensamiento de largo plazo y justicia intergeneracional. El filósofo australiano Roman Krznaric ha acuñado la idea de colonización del futuro para representar cómo las generaciones actuales y las que nos precedieron de alguna manera utilizaron los recursos del futuro, representando allí tanto el gasto de energía como también la generación de residuos y otros efectos negativos de nuestros modos de producción, consumo e interacción con el medio. Y en ese sentido ha señalado dos conceptos importantes que se deberán tener en cuenta para incorporar en nuestras políticas públicas y en nuestras formas de regulación los principios anteriormente mencionados, pensamiento a largo plazo y justicia intergeneracional. Uno de esos conceptos es el ahora extenso, en el fondo entender en la formulación y la discusión de políticas públicas y leyes, por cierto, que aquello que tomamos como acuerdo hoy impacta necesariamente en el futuro, por lo tanto en las vidas de personas que incluso hoy no existen. El segundo concepto, un poco como mecanismo para apoyar esta primera consideración, es la idea de diseño del futuro, que tiene por objetivo la superación de criterios de corto plazo mediante la consideración de varios principios, entre ellos la idea de 7 generaciones como marco de la decisión, vale decir, el incorporar en la deliberación la suposición de que se requiere dialogar con representantes de generaciones que existen con un intervalo de 7 generaciones hacia el futuro. Ambas nociones pueden ser entendidas como criterios indispensables para generar condiciones de posibilidad para la subsistencia de la civilización humana, pero en un marco ecosistémico para la subsistencia del planeta. Estas ideas deberían ser integradas en el texto constitucional mediante una profundización de los conceptos y ámbitos de aplicación de la participación. Y voy a citar algunos ejemplos de propuestas concretas. El artículo 39 del borrador señala que las personas tienen derecho a participar de los asuntos de interés público mediante la elección de representantes, referendos y plebiscitos que la Constitución establece a través de los mecanismos de participación en conformidad con ella y la ley. La pregunta allí es, ¿cómo participan quienes no son ciudadanos o ciudadanas, es decir, todas las personas menores de edad? En esa línea sugiero la siguiente redacción para el inciso 2 del artículo 39. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover el ejercicio de este derecho, tendiendo a favorecer una amplia participación ciudadana, incorporando en ella las opiniones e intereses de niñas, niños y adolescentes. Los mecanismos de participación establecidos en los artículos 46 al 52 del actual texto propuesto debieran ir más allá de la mera consulta, que en una amplia literatura sobre el particular se establece como una versión débil de la participación. Y por tanto, la redacción de esos artículos debería estipular que el deber del Estado y todos sus órganos que integran los poderes ejecutivo y legislativo es promover la participación amplia, temprana, con grados crecientes de vinculación e incidencia ciudadana en la decisión sobre las materias de interés público, incluyendo leyes y normas, pero también políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos. Lo anterior debiera ser complementado con la inclusión de la componente intergeneracional como elemento esencial de las instancias de deliberación, junto con el carácter representativo, diverso y pluralista que ya se incluye en el texto. Esto tiene no solo un sentido de profundidad democrática y responsabilidad intergeneracional, sino también un sentido de eficiencia para la gestión pública, considerando especialmente como ejemplo lo expuesto en el artículo 127, inciso primero, donde se menciona la necesidad de coordinación en las políticas públicas para evitar superposición y reiteración de funciones y gastos, y de efectividad de lo dispuesto, particularmente en el apartado sobre protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo,
artículos 201 al 207, que de acuerdo con el argumento general que he venido a exponer, propongo incorporar esos 7 artículos en el capítulo 1, Fundamentos del Orden Constitucional. En el fondo, la protección del medio ambiente y la naturaleza, en el fondo su proyección hacia la existencia de futuras generaciones se considere como fundamentos del orden constitucional. Y por último quisiera también sugerir 2 cambios de redacción que tienen que ver obviamente con lo que he estado tratando de exponer. El primero es que en el artículo 15, inciso 2, se sostiene que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y en consecuencia se establece que los responsables de tales delitos quedarán excluidos del ejercicio de funciones públicas, funciones relacionadas con la educación, propiedad y gestión de medios de comunicación y todo tipo de dirigencia gremial, comunitaria y de base. Propongo incorporar la misma redacción y las mismas medidas punitivas como inciso 2 del artículo 10, en el cual se estipula que la corrupción es contraria a la vida en común. Si el terrorismo es una amenaza a la vida en común en tiempo presente, la corrupción es su equivalente para el futuro, y por lo tanto para la vida de las generaciones que hoy son jóvenes y para las generaciones que aún no han nacido, pero que dependen de las decisiones que tomemos hoy. En ese sentido, el impacto de la corrupción, su eventual incidencia negativa en la conservación del medio ambiente, por ejemplo, o en el deterioro de funciones públicas, como la salud y la educación, tienen un potencial efecto negativo en las generaciones que habitarán nuestro país en el futuro. En el artículo 38, inciso 3, se menciona el deber de, entre comillas, todos los habitantes de la República, cierre comillas, para proteger el medio ambiente. Propongo incluir en la redacción de dicho artículo una mención respecto a un deber especial, en ese sentido, de quienes ejercen cargos públicos en cualquiera de los poderes del Estado, y también incluir en la redacción el mismo deber para personas jurídicas y entidades extranjeras validadas para operar en Chile. Y por último, y agradeciendo el espacio, quisiera también hacer una mención respecto a lo que se señala como función de la Corte Constitucional en el artículo 165 y que menciona como su deber o su función garantizar el principio de supremacía constitucional. Existen experiencias en otras partes del mundo, particularmente el ejemplo de Sudáfrica, que en la constitución que se escribió posterior al término del régimen del apartheid, en el diseño de la Corte Constitucional se incluyó no solo la función de hacer valer la Constitución en tanto integridad de su texto, digamos, y respeto de ese principio de supremacía, sino también que esa Corte pudiera recibir requisiciones de los ciudadanos y ciudadanas para hacer valer sus derechos garantizados en la Constitución. De alguna manera, darle a la Corte Constitucional también la función, incluso por sobre la Corte Suprema, para garantizar los derechos de las personas que están estipulados en la Constitución. Con eso termino y agradezco mucho el espacio para poder hacer estas sugerencias. Señor Daniel Opazo, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias.